Estoy sin audio. Ahí estoy, perdón, estaba sin audio. Buenos días a todos. Gracias por participar de este webinar. Vamos a esperar unos minutos a que se sumen los participantes que se han inscrito. Este, mm, Así que les pido un poquito de paciencia. Gracias. Mi nombre, me presento mientras tanto. Mi nombre es Norma López, yo soy gerenta general de Mont Group en Argentina. Bueno, Mont Group es una firma de abogados, especialistas en asesoramiento empresario en todos los niveles, en todas las ramas del derecho. Como dice ahí el flyer, la presentación. Tenemos oficinas en 12 países de América, y estamos formados por casi 250 profesionales in-house, con oficinas propias en cada uno de esos países. ¿M? Este, mm, Habitualmente dictamos estos webinars sobre las distintas temáticas, los de los distintos países, de una forma con el objetivo de que los interesados, los inversores, los empresarios que tengan intereses en cada uno de ellos puedan tener de primera mano información importante para la toma de decisiones. Así que en ese marco se inscribe este webinar. ¿M? Posiblemente ustedes reciban mensualmente todo el calendario de las charlas que distintos profesionales de distintas áreas estamos dando. Esperamos un minuto más y ya arrancamos. Bueno, están sumándose ya los interesados, así que veo que hay prácticamente eh, muchos de los que están inscritos ya. Bueno, arrancamos entonces. Como les decía, Mont Group ha diseñado dentro de su esquema de información para los interesados o que tengan intereses en en distintos países en los que nosotros estamos, ha pensado que hemos pensado que a raíz de la asunción del nuevo gobierno del presidente Milei con todo un esquema diametral, o sea, un esquema económico y de funcionamientos de la sociedad y de la economía muy distinto del que veníamos teniendo en los últimos años, consideramos importante hacerles llegar la información sobre las novedades, los cambios que este nuevo gobierno está intentando implementar en Argentina, y en ese esquema diseñamos estas presentaciones, estas primeras presentaciones. La primera fue allá en diciembre sobre el régimen cambiario, la segunda fue la semana anterior sobre todas las modificaciones en el régimen laboral, y esta estaba enfocada principalmente en las reformas impositivas que el gobierno propone, y la estamos complementando con una actualización del marco legal, en el cual se propone el cambio tan significativo, tan profundo del régimen económico que teníamos vigente en los últimos años, y también una actualización respecto del régimen cambiario, que seguramente a todos ustedes los tiene altamente preocupados. Dentro del marco legal de las reformas, em, tenemos dos herramientas que el gobierno ha establecido. Uno es el decreto de necesidad y urgencia número 70/2023. Ese decreto fue publicado el 21 de diciembre de 2023. El gobierno había asumido el domingo 10 de diciembre, así que a los 10 días saca este decreto de necesidad y urgencia número 70,
Este decreto de necesidad de urgencia es un decreto que es dictado en uso de facultades constitucionales que el presidente, cualquier presidente tiene, en función de una situación de urgencia o necesidad o de emergencia en la que puede estar inmerso el país. Todos los gobiernos anteriores han hecho uso de esta herramienta. Este gobierno, por supuesto que también, considerando que la necesidad y la urgencia está dada por el contexto económico en el que estamos viviendo, con una inflación interanual del último año de casi 200%, diciembre 30% mensual se espera que se publique hoy. La proyección de ese 30%, si no se tomaran medidas, el gobierno habla de casi un 1000% de inflación, o sea, estaríamos casi en hiperinflación. La pobreza, 50%, etcétera. Ese contexto de urgencia es que el gobierno considera que le da el marco y la autoridad para poder dictar este decreto. Este decreto tiene muchísimas regulaciones, leyes modificadas, leyes eliminadas. Obviamente por ser un decreto y afectar distintos regímenes preestablecidos dentro de regulaciones en la economía, hay varios sectores que lo han impugnado judicialmente por ser un decreto y por considerar que ese decreto, al derogar leyes, no es legalmente admitido. Bueno, todo un tema de discusión de abogados y legal. Lo cierto es que hoy por hoy el decreto está vigente, excepto en la parte de la reforma laboral, donde como fue impugnado por la confederación, por el sindicato, por los sindicatos, la Confederación General del Trabajo, que es la agrupación de todos los sindicatos argentinos, fue presentado un recurso de amparo en la Cámara Nacional del Trabajo, y la Cámara Nacional del Trabajo le dio la razón a los sindicatos en el sentido de que no se pueden reformar y alterar los derechos adquiridos a través de un decreto. Bueno, el gobierno va a apelar esto porque considera que por la necesidad y urgencia que les decía y el estado de emergencia en que se encuentra el país, se pueden hacer esas modificaciones. El gobierno quiere, hay un tema de competencia también, no quiero entretenerlos con esto. En definitiva, quien va a decidir va a ser la Corte Suprema de Justicia, que ya dijo que hasta febrero no va a habilitar la feria para tratar este tema, y que a su vez va a esperar el dictamen de la Procuración del Tesoro para poder dictaminar ellos después. El mes de febrero, amén de que en enero la justicia argentina está en feria, está de vacaciones, digamos, solo se atienden casos de urgencia. También se dice que la Corte espera febrero porque en enero es el mes en que el Parlamento va a estar discutiendo el segundo instrumento que que estableció el gobierno, que es la ley Ómnibus. Entonces, en esa ley Ómnibus llamada, si se quiere por ahí ampulosamente, ¿no? Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Este es el título que le puso el gobierno a esta ley. Esta ley ingresó al Parlamento el 27 de diciembre para ser tratadas en sesiones extraordinarias entre el 1 de enero y el 31 de enero. En estos días, ayer, antes de ayer, hoy, el Parlamento está discutiendo esta ley. Es una ley enorme, una ley ómnibus, se la llama acá porque tiene una variedad de temas impresionante. Ya los vamos a ver. Son 655 artículos. La oposición se queja de que en un mes no se puede tratar semejante reforma del Estado y reforma económica y reforma política y de distintos ámbitos que vamos a ver a continuación en un mes. Pero bueno, el gobierno presiona para que esto se pueda hacer en el mes, y dentro de la ley ómnibus, el gobierno introdujo un artículo que hace referencia a la convalidación del decreto de necesidad de urgencia. Es decir, que si se aprueba la ley ómnibus, indirectamente se está aprobando el decreto de necesidad y urgencia, y por eso en ese juego de fechas y cintura política que a veces también los jueces tienen, la Corte espera hasta enero, hasta febrero, para dar tiempo a que el Parlamento pueda primero expresarse. Em, el decreto de necesidad de urgencia, yo ya di una charla sobre esto, o fue parte de la charla del 27 de diciembre. Simplemente les menciono que tiene medidas de reformas económicas muy significativas. Deroga ley de abastecimiento, ley de góndolas, ley de alquileres, ley de compra nacional, importante para todo lo que sea obras de infraestructura, aunque acá también
hago el paréntesis que además de la ley de compra nacional, las provincias que tienen potestad tributaria también tienen los famosos compre provincial, o sea que la alineación del compre nacional es una buena noticia, queda ver cómo van a actuar las provincias, si van a eliminar o no el compre provincial para facilitar todo lo que sea competencia y que diversas empresas puedan, más empresas puedan competir en todo lo que sea licitaciones. También tenemos la derogación del régimen de sociedades del Estado, la conversión de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su privatización. El gobierno cree en la libre mercado, que en la libre empresa, libre mercado, la no intervención del Estado en la actividad económica. Así que todas las reformas apuntan a desregular la economía argentina que a lo largo de muchos años, muchas décadas, se ha venido incrementando progresivamente todo, encorsetando toda la actividad económica a través de regulaciones y más regulaciones. El tema de toda la reforma laboral, que era muy importante, muy importante, muy valorada, muy esperada por las empresas, ha quedado por ahora impugnada, no está aplicable. Entre otras medidas tenemos lo que es la conversión de aerolíneas en sociedad anónima para poder venderla. Tenemos también nuevamente la implementación de la política de cielos abiertos para que haya competencia con las demás aerolíneas del exterior. Se modifica el Código Civil en el sentido de ampliar y fortalecer el concepto de libertad contractual entre las partes. El Estado no tiene que meterse con regulaciones ni con impedimentos a impedir que las partes puedan libremente pactar lo que fuera. Y dentro de ese concepto se ratifica que las obligaciones contraídas en dólares, moneda extranjera, bueno, dólares en Argentina sería prácticamente esa la realidad, deben ser saldadas en la moneda pactada, deben ser saldadas en dólares. Esto ya fue convalidado por un fallo de corte que estableció justamente que si yo pacté el pago de un compromiso en dólares, no es un argumento que el Banco Central no me los venda para no pagarlo en dólares. Si no accedo a la moneda dólar, debo acceder a los pesos, debo pagar en pesos, pero no usando el tipo de cambio oficial, que es el que finalmente no se accede, sino convirtiendo esos dólares al tipo de cambio a los tipos de cambio financieros, en el caso sería el dólar MEP, para poder no perjudicar al acreedor. Desregulación de los servicios de Internet satelital, desregulación del régimen para el tema de obras sociales, que es la cobertura de salud de los empleados y la medicina prepaga, en fin, una amplitud enorme de reformas, todas en desregulación. Muchos de estos sectores que están siendo afectados por las desregulaciones, eliminación de registro, de obligación de registrarse, etcétera, son los que están impugnando. Pero por ahora prosperó solamente dos, el de la CGT por el tema específico de la reforma laboral y el otro que prosperó ese de los viajantes de comercio, que es un régimen también laboral que fue también receptado por la justicia y está suspendido, pero es un tema muy específico. El otro, como les decía, el otro elemento de reforma del Estado es la ley de bases y partidas, se llama así de forma simplificada, que comprende un montón de reformas, absolutamente, como lo decía, son 655 artículos, 360 páginas, no sé cuántos anexos, que comprende, primero que nada, la declaración de emergencia pública en el área económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. O sea, en todas las áreas del país el gobierno considera que estamos en emergencia y esa emergencia, otorgarle y convalidar esta declaración de emergencia implica otorgarle al Poder Ejecutivo facultades legislativas amplias. Por eso acá hay una discusión política con el Parlamento que no quiere darle semejante cantidad de atribuciones, es como anular el Parlamento. Este,
el gobierno lo pide hasta el 31 de diciembre de 2025, el Parlamento pareciera que estaría flexible a darla por un año, por el 2024, prorrogable por un año más. De cualquier manera, como les digo, si el gobierno accede a todas estas herramientas, toda la reforma que el gobierno quiera hacer depende básicamente de su decisión. No, no es que no va a tener que pasar por el Parlamento, donde el gobierno actual está en minoría. Todo el paquete de reformas. Eso implicaría negociar con los opositores y con los aliados para poder ir sacando lo que el gobierno quiere. Pero bueno, esto es la primer tema de discusión, que es un tema de discusión muy fuerte político en el Parlamento. ¿Hasta qué punto darle facultades delegadas para que el gobierno cambie el esquema o las regulaciones, el régimen que tenemos para todas estas áreas? La ley de bases también comprende la reorganización administrativa del Estado Nacional, una reorganización económica con desregulaciones, reforma de la ley de sociedades comerciales, movilidad de prestaciones jubilatorias, medidas fiscales, promoción de empleo registrado, reformas en bioeconomía, en energía, en defensa de la competencia. También establece reformas y cambios en lo que sea seguridad y defensa, justicia, donde se va a trabajar todo el tema de juicio por jurados, seguridad y defensa, están pensando en la habilitación, de cierto modo, del ejército y de las Fuerzas Armadas en cierto control. De la seguridad, también la limitación a las manifestaciones y los piquetes, eso entre seguridad y en defensa, interior, ambiente, turismo y deporte. Dentro de Interior se incluye una reforma electoral muy significativa. Dentro de lo que es Capital Humano, que es un ministerio que crea el gobierno, que incluye todo lo que sea salud, educación, trabajo, planes sociales, etcétera, está en Capital Humano. Dentro de las reformas del área de Capital Humano se incluye una reforma educativa en el área cultural y la reforma de la ley de empleo público. También reformas en salud pública y en infraestructura, donde se crea un régimen de incentivo para grandes inversiones y nuevas reglamentaciones relativas a transporte. Dentro de todo este esquema, lo que nosotros vamos a focalizarnos es qué contempla la ley de bases y punto de partida respecto a las medidas fiscales. Ese es digamos, el punto que nosotros vamos a tratar, este que está acá. El capítulo 5 de la ley o del proyecto de ley, acá van a ver que yo le digo ley, pero técnicamente no es una ley, es el proyecto de ley ómnibus o ley de bases. El capítulo 5 es el que se refiere a medidas fiscales, tiene estas secciones. Hay un régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social, o sea, una moratoria, un plan de pagos. O sea, en Argentina hemos tenido todos los gobiernos y más de uno por gobierno estos regímenes de facilidad, este, de pagos, de pagos. También tenemos un régimen de regularización de activos llamado blanqueo. Recuerden que en el año 2018 hemos tenido un blanqueo que había dispuesto el presidente Macri. Después tenemos una reforma en cuanto es el impuesto sobre los bienes personales, una reforma respecto de impuestos internos, directamente la derogación del impuesto a la transferencia de inmuebles para el caso de personas físicas y asociaciones indivisas. Em, También tenemos modificaciones en lo que es derechos de exportación, y dos reformas más, que régimen de transparencia fiscal al consumidor, y otras medidas fiscales. El régimen de transparencia fiscal al consumidor es simplemente que en todos los comprobantes, en todas las facturas que reciban los consumidores finales, quede desglosado el IVA que pagan, como para concientizar a la gente de los impuestos que paga en cada uno de sus consumos. Ustedes observarán que acá salteamos del punto 7 al 9. Esto no es un error de tipeo, la realidad es que el proyecto saltea del punto 7 al 9. No sé si fue un apuro en la redacción o bien la sección 8 fue eliminada y se olvidaron de renumerar. Bueno, no sé qué es lo que ha ocurrido, pero salta del 7 al 9. ¿Cuáles, ¿Cuáles son las particularidades del régimen de regularización de deudas?
Primero, como les dice el título, hablamos de deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social. Abarca las deudas, incluye las deudas vencidas hasta el 30 de noviembre de 2023. El plazo para acogerse a este régimen de regularización es 5 meses después de que la AFIP, que es el organismo digamos, de control recaudatorio, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el equivalente al Servicio de Impuestos Internos allí en Chile, después que AFIP dicte la reglamentación, hay 5 meses para poder adherir a este régimen. Se incluyen todas las deudas como les dije, tributarias, aduaneras, seguridad social, que estén en discusión administrativa o contencioso administrativo, incluso deuda que estuviera prescrita, pero sobre la que haya denuncia penal tributaria, deudas de agente de retención y percepción, planes de pago anteriores, que como les decía, hemos tenido muchos, que pueden estar caducos o no por deuda vencida en esos planes. Yo los puedo, si no están caducos, los puedo refinanciar. O sea, puedo ver si este nuevo plan es más beneficioso y me refinancio, o bien, si está caduco, puedo rehabilitar el plan a través de un nuevo plan, que es este. Toda obligación que no esté expresamente excluida queda comprendida dentro de este régimen. Y también las multas por infracciones del Código Aduanero, que se determinen en función de los tributos de importación y exportación. Lo que queda excluido del régimen es lo habitual para todos estos regímenes. Esto es un poco un- un- una repetición de los anteriores regímenes. Todo lo que tenga que ver con aportes al sistema de obra social de cobertura de salud de los empleados, las cuotas de aseguradora de riesgo de trabajo, también de los empleados en relación de dependencia, los aportes del personal doméstico, ciertos aportes de monotributistas, las cuotas del seguro de vida obligatorio, también personal doméstico, las contribuciones de los trabajadores del sector agrario quedan también excluidas. Bueno, los intereses y multas y accesorios de los conceptos excluidos, por supuesto que quedan excluidos los condenados por delitos comunes, quedan que tengan conexión con incumplimientos tributarios, quedan también impedidos de adherir al plan las personas jurídicas, las empresas que con representantes legales o socios que hayan sido sancionados y condenados por ley penal tributaria. Son las habituales exclusiones, como les decía. ¿Cuáles son los beneficios que trae la adhesión al plan? Eh, los beneficios son, si yo pago si la empresa, el contribuyente, paga al contado la deuda que regulariza, la deuda vencida hasta el 30 de noviembre, la paga al contado y adhiere en los 3 primeros meses, va a tener una condonación del 50% de los intereses. Si la regularización es en cuotas dentro de los 90 días, va a tener una condonación del 30% de los intereses resarcitorios, punitorios, demás accesorios, y desde el día 91 en un plan de cuotas voy a tener una condonación solo del 10% de los intereses. Además, se condonan el 100% de las multas sobre las deudas que se incluyan en la regularización. ¿Cuáles son los planes que me da el gobierno para poder regularizar? Si soy una persona física, una persona humana, puedo pagar hasta un 20% al contado y el saldo en 60 cuotas con un interés de financiación equivalente con un porcentaje de la tasa de comercial fijada por el Banco Nación. O sea, esa es una tasa de interés que no es digamos, la que está, que se pueda conocer de antemano, sino que va a ser una tasa de interés variable. Las micro y pequeñas empresas tendrán un pago a cuenta del 15% y el saldo está en 84 cuotas con la misma tasa de interés. La mediana empresa un pago a cuenta del 25% y saldo en 60 cuotas. Y el resto de los contribuyentes, son las grandes empresas, pago a cuenta del 30% de la deuda consolidada a la fecha en que se haga la regularización y saldo en 36 cuotas. La calificación de micro, pequeña y mediana empresa es de acuerdo a la ley específica y a la normativa de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y a la obtención o no, al tener o no los certificados que acreditan como pyme a a cada de las empresas. Acá tengan en cuenta que dentro de lo que es régimen pyme,
hay normativa específica para el caso de compañías vinculadas o relacionadas o controladas por empresas del exterior. O sea, ahí, por más que la empresa argentina pueda ser una pyme, en la medida que esté controlada o vinculada con empresas del exterior, la categoría de pyme se puede perder porque hay que consolidar los ingresos de todo el grupo a efectos de verificar si la compañía puede ser pyme. Así que ahí la designación de pyme depende un poco del análisis que se hace al momento de solicitar los certificados y de cumplir eh, los requisitos de tope de ingresos. Un tema importante también que automáticamente, independientemente de la regularización que yo pueda hacer, si yo como contribuyente he pagado fuera de término o he presentado fuera de término alguna declaración jurada, algún impuesto y no he pagado los accesorios, en la medida que esa deuda o que esa presentación se haya hecho antes del 30 de noviembre de 2023, la empresa queda liberada de las multas y sanciones. O sea, si la obligación está cumplida y presentada y yo la presenté tarde y debí de haber pagado intereses y no los pagué y debí de haber pagado una multa y no los pagué, por este régimen, lo que ya está presentado queda liberado de sanciones y multas. Obviamente que si yo fui extremadamente cumplidora y al momento de presentar tardíamente la declaración jurada, pagué la multa y pagué los intereses porque es lo que correspondía, en ese caso esos intereses y las multas no van a poder ser recuperados, o sea, no puedo reclamarlos, sino que pagó, ya está, pagado. Cumplió en su momento como corresponde. Pero aquellos que quedaron a medio camino porque presentaron lo principal, pero no pagaron ni intereses ni multas, quedan ahora condonados en la medida que la obligación haya sido cancelada o la declaración presentada antes del 30 de noviembre. Bueno, acá como le decía, el beneficio adicional es el 100% de los intereses condonados o revisados por obligaciones cumplidas antes del 30 de noviembre. Para todo, como siempre, para todo lo que es honorarios por deudas en reclamo judicial, donde intervienen los abogados del fisco, hay un régimen especial de regularización, sobre todo considerando el tema de los abogados. Y para los responsables solidarios o por deuda ajena, también hay un capítulo específico que trata la regularización. Como son temas tan particulares, no vamos a extendernos. La otra herramienta que trae la ley de bases es el blanqueo, lo que nosotros llamamos coloquialmente el blanqueo, y en realidad es un régimen de exteriorización o regularización de activos. Como les decía, teníamos un antecedente del año 2018, el presidente Macri, que fue realmente bastante exitoso. Lo que ocurre es que ese blanqueo, cuando se propuso, se estaba combinado con una reducción importantísima de impuestos sobre los bienes personales, digamos la eliminación incluso del impuesto a los bienes personales, con una alícuota del 0,25%, y quienes blanquearon después se vieron severamente afectados porque el gobierno siguiente al de Macri, el del presidente Alberto Fernández, pasó la alícuota del 0,25 al 1,75 o 2,25, con lo cual el efecto de ese pago de impuestos a los bienes personales sobre los bienes blanqueados fue muy... no estaba previsto y se sintieron realmente muy afectados aquellos que han blanqueado porque era con otro contexto, con un impuesto de bienes personales, que es un impuesto que grava a las personas físicas sobre su patrimonio sobre sus bienes en el país y en el exterior, a distintas alícuotas. Bueno, el blanqueo de Macri salió con una reducción de alícuota y después eso cambió. Tengan en cuenta también que el gobierno, mejor dicho, no, los argentinos, según informes del Banco Mundial y del propio Ministerio de Economía, considera que los argentinos tenemos fuera del sistema bancario, o sea, en nuestras casas, en nuestras cajas de seguridad, en los colchones, en la maceta, en el exterior, no declarados, aproximadamente 260.000 millones de dólares.
Entonces, estos blanqueos son tan destinados a que esa gente pueda, que esas personas puedan, digamos, volcar parte de esos dólares a la economía oficial, a la economía. Están en negro, no están declarados, y de esa manera ayudar a la recuperación económica. Este blanqueo es muy parecido al anterior, digamos, aplica a los sujetos residentes por los bienes en el país y en el exterior no declarados, a los no residentes por los bienes y la renta de fuente argentina que pudieran tener, y a los no residentes que actualmente muchos argentinos se han ido del país en búsqueda de otra residencia fiscal. Bueno, para esos no residentes que fueron residentes antes del 30 del 11 de 2023, ahí está mal escrita la fecha, pueden adherirse como residentes por aquellos periodos. El plazo de vigencia del blanqueo es hasta el 30 de noviembre de 2024. Em, Se establecen 3 etapas con distintas alícuotas aplicables. La primera etapa, esa termina el 31 de mayo, tiene una tasa del 5%. La segunda etapa tiene una tasa del 10% y la tercera etapa tiene una tasa del 15% de impuesto de blanqueo. A su vez, el impuesto para todos los casos, aquellos que regularicen en cualquiera de las etapas hasta $100.000, el impuesto de regularización es cero. O sea, no se paga impuesto de regularización para aquellas personas que regularicen hasta $100.000. Ustedes observarán que esto está pensado en la búsqueda de los pequeños ahorristas, las pequeñas empresas que puedan tener estos dólares fuera del circuito, para tentarlos a ingresar y blanquearlos sin costo impositivo de blanqueo. Los bienes alcanzados, por supuesto, entre otros, la moneda extranjera, los inmuebles, los títulos valores, los créditos, otros derechos o intangibles, criptomonedas y otros bienes en el país. Y respecto del efectivo, de la moneda extranjera, el efectivo que esté en Argentina debe depositarse en una cuenta bancaria. El efectivo que esté en el exterior podrá ser transferido a la cuenta bancaria argentina. O sea, en principio, el blanqueo permite a los argentinos que tengan dinero en el exterior mantenerlo en el exterior, no estaría obligando a transferir el dinero en el exterior que no estaba declarado a cuenta especial en Argentina, porque ese efectivo que uno quiere blanquear para blanquearlo, tiene que depositarlo en una cuenta bancaria que específicamente abrirá el banco para cada interesado, como cuenta especial de blanqueo. La ley por lo pronto dice que para aquellos que quieran blanquear dinero en el exterior, podrán transferir ese dinero a la cuenta esta especial en Argentina. Esto es algo interesante para aquellos que quieran blanquear y no quieran traer el dinero al país por cuestiones de confianza o lo que fuera. ¿M? Parecería que el dinero puede quedar en el exterior. Obviamente que si está en banco se exteriorizará a través de lo que está el saldo bancario al 30 de noviembre. eh, Quedan excluidos todas las tenencias y las colocaciones financieras radicadas en países que la GAFI o el GAFI identifica como no cooperantes o de alto riesgo, y está prevista también, como en el blanqueo de Macri, la regularización de bienes que las personas tengan a nombre de terceros. El nombre de terceros pueden ser personas humanas o incluso compañías, empresas. Eso también hay una regulación específica al respecto. La regularización lo que produce es la liberación de todos los impuestos que pudo haber generado esa tenencia por los años no prescriptos, ganancias, IVA, bienes personales, y hay también una previsión respecto a bienes que se tenían antes del 31 de diciembre de 2022 y que no se poseen ahora y que no pueden ser blanqueados, pero también se pueden regularizar y este, digamos, evitar la contingencia por los periodos no prescriptos en impuesto a las ganancias y de bienes personales. ¿Quiénes están excluidos? Bueno, los funcionarios públicos, un término muy amplio, en la ley está toda la cantidad de personas que se consideran empleados, funcionarios públicos, los declarados en quiebra sin continuidad de explotación y también las empresas con directorios condenados por delitos aduaneros o ley penal tributaria. Es lo clásico que se excluye de estos beneficios, esto tampoco hay sorpresa.
Eh, Antes de entrar en el otro temita, estas son las dos reformas más importantes que tiene, no son reformas, son las dos medidas impositivas más importantes que el paquete hasta el momento que envió el presidente, el gobierno al Congreso, se contempla. La regularización, o sea, un plan de pagos para deudas vencidas al 30 de noviembre y la posibilidad de un blanqueo. Para impuestos de los bienes personales, también las personas humanas argentinas que tengan ese impuesto pueden optar por un régimen especial que es anticipar con ciertos beneficios el impuesto de los bienes personales de los próximos 5 años, y de esa manera evitarse nuevos impuestos, mayores tasas y mayor impuesto en los años futuros. Eso es algo específico. En todo caso, quien tuviera alguna duda respecto a esto, pueden preguntarnos si podemos ampliar puntualmente. Y para completar la presentación de hoy, no, nos parecía importante hacerles una actualización. No hay más medidas fiscales por el momento, como les decía, es una actualización de cómo estamos con el tema del cepo cambiario, que es un tema de interés diario, y que la realidad es que en forma cotidiana, todos los días están saliendo regulaciones del Banco Central, en principio todas orientadas a desregular y desmontar el cepo. Pero el cepo sigue vigente. El presidente Milei, en su discurso de apertura de su gobierno, el día 10 de diciembre, el día que asumió, dijo muy clarito, y lo dijo así textual: no hay plata. En el sentido de que no hay forma de que la Argentina, si no hace los cambios que necesite, no hay plata para poder continuar como en el país, actuando el gobierno. No, no hay plata. Bueno, el Banco Central también dice no hay dólares, no hay dólares. Por eso el cepo continúa, por eso la continuidad del cepo hace que sigan vigentes los distintos tipos de cambio. El gobierno el 13 de diciembre asumió el 10, el 13 de diciembre dispuso una devaluación y llevó el dólar de los 365 que tenía el gobierno anterior congelados anteriormente a 800. Ese dólar de 800 fluctúa. El día 26 de diciembre estaba a 8,26. Ayer estaba a 8,34. Los dólares financieros, legales, alternativos con que las empresas se manejan, dólar MEP y contado con liqui, estuvieron bastante tranquilos hasta los primeros días de enero. Fíjense que prácticamente la brecha el 26 de diciembre era de un 20%. Sin embargo, ayer y antes de ayer, producto, dicen, de la demora en el Parlamento, las dificultades políticas para aprobar la reforma, aumentó. Hoy se supone, aumentó casi un 40% de brecha. En época, el gobierno anterior dejó el gobierno con un dólar oficial de 3,65 y un dólar alternativo financiero cercano a los 1.000, con lo cual la brecha era muy significativa. Se pudo bajar, aumentó un poco. Bueno, ayer el gobierno anunció un acuerdo con el Fondo Monetario, como rehabilitar el acuerdo que se había caído, y eso se espera que traiga tranquilidad a los mercados, con lo cual, con esto que les quiero mostrar, sigue el cepo, siguen los dólares financieros, no hay plata en pesos, no hay plata para gastar, no hay plata en dólares para los importadores. El stock de los importadores de deudas con proveedores del exterior, según los números varían, pero están entre los 30.000 y 60.000 millones de dólares. O sea, los privados estarían debiendo esa cantidad de dólares a sus proveedores del exterior. No hay dólares para pagarlo. Entonces el gobierno decidió establecer una política de dividir stock y flujo. Lo voy a sintetizar porque esto es un poco repetitivo de las reuniones, de las charlas anteriores, pero el concepto es stock y flujo, tanto para bienes como para servicios. Para el stock, que es toda la deuda devengada por importaciones con régimen de ingreso aduanero hasta el 12 de diciembre de 2023, incluido el 12 de diciembre. Y para los servicios, el stock son los servicios devengados y prestados hasta el 12 de diciembre de 2023. Para todos esos, para todo lo que es stock, hay un tratamiento. Para lo que es flujo, que son las nuevas importaciones de bienes y de servicios, hay otro tratamiento distinto. Para lo que es stock,
el gobierno dispuso por primero que nada la presentación de una declaración jurada de deuda de importación. Esto es con el objetivo de sincerar o de sacar el número realmente de deuda que hay, porque hay distintas fuentes de información, distintos valores. Entonces, una forma de, digamos, o saber cuánto es lo que las empresas necesitan pagar al exterior es la presentación de esta declaración jurada, cuyo vencimiento era ayer y se postergó hasta el 24 de enero. Después vamos a entrar a ese tema de vuelta. Pero como les decía, el cepo sigue y las obligaciones complementarias y formales que hay que cumplir para poder hacer pagos al exterior permanecen. Algunas cosas se eliminaron, no existe más la CIRASE para los servicios, no existe más la validación de la cuenta corriente única de comercio exterior. Esto eran todos procedimientos, etapas, cumplimientos que había que hacer como paso previo para que el Banco Central autorizara los dólares oficiales para hacer los pagos. Si se mantiene el criterio, no se puede pagar un servicio antes que esté terminado, no se puede pagar un servicio antes del vencimiento de la factura. Tenemos que tener, si voy a pagar un servicio por más de $10.000, tengo que tener calendarizado con el banco, acordado la fecha de pago para que estén los dólares disponibles. Tenemos que cumplir con el relevamiento de activos y pasivos externos, con la declaración jurada del Banco Central. Importante, continúa todavía la limitación para acceder al dólar oficial si se accedió a los dólares financieros por el término de 90 o 180 días. Esto es, ya se aplica a la empresa, a los controlantes, a los vinculados, al grupo económico. Continúa la capacidad económica financiera. Esto también era otro elemento que tenía otro elemento que tenía el gobierno para ir administrando el comercio exterior. Esa análisis de capacidad económica financiera la hace la FIP y establece en función de las declaraciones juradas que presentó cada empresa anteriormente, de las declaraciones de IVA, de ganancias, etcétera, evalúa la FIP si tiene capacidad económica financiera para el pago de esas importaciones. Aquí viene una buena novedad, que es que en el día de ayer la FIP eliminó el control de la capacidad económica financiera para la importación de bienes. O sea, ya no, la FIP no va a intervenir en lo que es el análisis de capacidad económica financiera para bienes. Para servicios parecería que sigue, pero para bienes a partir de hoy ya no se aplica más. Lo cual, bueno, es una buena noticia, realmente, pues un trámite, una burocracia menos. Por eso les decía yo, el concepto es que sigue el cepo, pero estamos en un proceso cotidiano de ir sacando regulaciones, buscando la forma de flexibilizar el comercio exterior. Obviamente, después de la devaluación que se produjo, mucho más fácil. Aún así, por el stock de deuda, no hay dólares para pagarla. Bueno, respecto al stock, si yo, ¿cómo pago el stock de deudas? Bueno, para pagar el stock de deuda, accediendo al dólar oficial, voy a necesitar conformidad previa del Banco Central, excepto situaciones muy puntuales que son prefinanciación de importaciones, lo que tenga que ver con mayor producción de gas y petróleo, lo que tenga que ver con inversión en la ley de economía del conocimiento. Eso puede tener cierta excepción y puedo no requerir autorización del Banco Central. Tampoco, por supuesto, ciertos servicios que son sensibles, como por el transporte pasajero, servicios del gobierno, servicios de las empresas de asistencia al viajero, salud, etcétera, tiene cierta excepción respecto de este requisito, pero la generalidad es que para pagar deuda al exterior de importación de servicios necesitamos la conformidad previa del Banco Central. La opción que ofreció el gobierno a los importadores es la de el bono, es decir, que los importadores suscriban este bono BOPREAL, bono para la reconstrucción de una Argentina libre, que lamentablemente ya hubieron dos suscripciones y no tuvieron en absoluto éxito. Al contrario, la primera suscripción tuvo una aceptación creo que del 10% y la segunda suscripción un 8 o 9%. Esto fue como una decepción para el gobierno, es decir, que a los importadores no les cierra este bono, evidentemente porque este bono
a ningún proveedor del exterior le va a interesar cobrar su deuda de Argentina en un bono del gobierno. Entonces, el gobierno lo que ofrece es este bono que se puede negociar en el mercado secundario y ahí poder obtener un dólar técnico. Y ahí, bueno, le dejo el análisis a los analistas financieros para saber si ese dólar técnico que se obtiene por el dólar le sirve a los importadores para poder cancelar las deudas. ¿Qué pasa con el flujo de servicios? Y esta es la novedad importante. El flujo de servicios, cuando los servicios sean prestados o devengados a partir del 13 de diciembre, si el servicio viene facturado por una compañía vinculada, voy a poder acceder al pago a los 180 días de finalizado o prestado el servicio. Si es una no vinculada, voy a tener 30 días para poder pagar ese servicio. Em, Hay pago de servicios personales, culturales y recreativos y fletes tienen otro tratamiento. También hay situaciones específicas, pero conceptualmente la regla general, el flujo, los nuevos servicios a partir del 13 de diciembre los voy a poder pagar accediendo al dólar oficial, cumpliendo todos los demás requisitos, como les dije, la factura tiene que estar vencida, tiene que estar terminado el servicio, voy a tener que presentar el contrato de servicio, etcétera, etcétera. Todas esas formalidades siguen, pero el acceso al dólar lo voy a poder tener a los 30 días o a los 180 días. Esto es una novedad importante. Para bienes, como les decía, es muy similar la situación, que no existe más la CIRA, eso es importante. La CIRA en el régimen por el cual el gobierno administraba las importaciones y al administrar las importaciones terminaba administrando la salida de dólares. Eso fue reemplazado por un sistema automático de estadístico, se llama SEDI, no es automático, estadístico, pero sistema estadístico de importaciones, SEDI, muy importante para el comercio exterior. Se eliminan las licencias automáticas y no automáticas. Esto era también otra herramienta que tenía el gobierno para administrar el comercio exterior y proteger ciertos sectores de la industria nacional. Esto ya no corre más. No existe más licencia automática o no automática. Lo que sí sigue existiendo, por supuesto, son los controles de diversos organismos en diversos, según el tipo de bienes que sea, el ANMAT para temas eh, eh, de la salud, el INAL para temas de alimentos, etcétera. Eso sí, pero no más ya la licencia automática o no automática. Nosotros cada vez que teníamos que averiguar pedíamos las partidas arancelarias para saber los aranceles y si era licencia automática o no automática. Bueno, esa parte ya no va más. Vamos por los aranceles y punto. El resto, presentar documentación respaldatoria, los contratos, calendarizar, el tema de 90 y 180 días sigue vigente, no cambia. Se discontinúa la cuenta corriente única y como les decía, por una resolución del día de ayer, el CEF, la capacidad económica financiera, queda sin efecto para la SEDI. Por eso le diría para servicios no está claro, porque para los servicios no hay que generar SEDI. Entonces, no es que por eso no se derogó el CEF, no aplica para la importación de bienes. Es una buena noticia porque, vuelvo a decir, eso era una herramienta que tenía el gobierno para dificultar el comercio exterior y los pagos. Un tema importante que omití decirles, toda la charla que les estoy dando en este momento incluye la normativa hasta el día de ayer. O sea, lo que se haya publicado en el día de hoy todavía no está volcado acá, no está analizado, pero incluye normativa el día de ayer. Por eso esta resolución del CEF que salió justamente ayer mismo. Avanzo un poquito más. Para los bienes, nuevamente, el stock requiere conformidad previa al Banco Central, excepto las excepciones de gas natural y petróleo o ley de economía del conocimiento o la opción de los bonos, sobre la cual vamos a ir. Para el flujo, que es lo importante, las nuevas operaciones sin conformidad previa al Banco Central, se va a poder cancelar las facturas del exterior en 4 cuotas mensuales de 25% cada una, comenzando los 30 días corridos desde la fecha del registro de ingreso aduanero. También tiene ciertas excepciones para bienes de capital, para pago anticipado, etcétera, pero el criterio general es este. Obviamente que si ustedes tienen proveedores a quienes les deben, con quienes tienen un stock de deuda, decirles que se comprometen a pagar lo futuro en este plazo sin regularizar el stock es un problema. Pero bueno, no deja de ser una
una pequeña endija de salida a, a esta encerrona en la que estábamos, que era no poder pagar al exterior, siguiendo el dólar, accediendo al dólar oficial, ¿no es cierto? Em, Novedad importante del 2 de enero. Hasta el 2 de enero no se decía nada qué pasado con las deudas de financieras. Bueno, ahora se está diciendo, los intereses por deudas comerciales, los intereses financieros de deudas originadas en deudas comerciales que se quieran pagar hasta el 31 de diciembre de 2024 siguen requiriendo autorización previa al Banco Central, excepto estos casos. Los casos, vuelvo a decir los mismos, gas natural y petróleo y economía del conocimiento. El capital a intereses con vinculadas por deudas financieras ha sido es muy habitual, que las empresas argentinas se financien con préstamos transitorios o no de empresas del exterior, y esos préstamos no podían ser devueltos porque al ser vinculadas, requerían autorización del Banco Central que nunca se otorgaba, así que la plata quedaba acá y no se podía devolver. Bueno, ese endeudamiento financiero con el del exterior, en principio, para las devoluciones hasta el 31 de diciembre de 2024 requiere autorización del Banco Central, salvo que el endeudamiento, y acá hay que revisar los contratos de mutuo que se pudieron haber firmado entre la compañía argentina y la compañía del exterior, salvo que el endeudamiento financiero con el exterior tenga una vida promedio no inferior a 2 años y los fondos, o sea, el préstamo, haya sido ingresado y liquidado, por el mercado libre de cambios a partir del 2 de octubre de 2020. Entonces acá las empresas podrán, este, eh, ver de si cumplen este requisito del endeudamiento no menor a 2 años y la liquidez, y que y que el préstamo haya ingresado por el dólar oficial, para poder acceder a la devolución accediendo al dólar oficial sin requerir autorización previa. Esto es muy reciente, el 2 de enero, lleva una semana. Todavía no tenemos conocimiento práctico de cómo están actuando los bancos. A veces los bancos son más papistas que el Papa y a veces ponen más dificultades para poder sacar los pagos al exterior que los que ya en general existen, ¿no? Más formalistas, más revisores de la situación, por eso le digo que hay que ver los contratos, van a pedirlos, así que, pero bueno, acá hay también una pequeña endija, una pequeña luz en el final del camino respecto de cómo se va a poder ir regularizando estos pasivos, intercompany. Cobro de exportaciones. ¿Qué novedades hay en cobro de exportaciones? Bueno, por ahora se mantiene la obligación de liquidar en el país después de los 5 días de cobradas las exportaciones, 80% del mercado libre de cambios y 20% a través de los dólares financieros en definitiva. Y se abrió la posibilidad para los grandes exportadores, de poder mantener las divisas en el exterior por hasta 180 días. Eso también tiene ciertos requisitos adicionales que cumplir, pero podría haber una posibilidad, este, de mantener esos dólares en el exterior, solo el caso de los grandes exportadores. Lamentablemente los pequeños estamos obligados a liquidarlos en el país. Ya para ir terminando y dejar espacio a las preguntas. ¿Qué son los bonos? Bueno, los bonos BOPREAL son los bonos que instrumentó el gobierno, los ofrece a los importadores que suscriban para poder pagar el stock de deuda de bienes y servicios. Como les decía, se suscriben en pesos, van a tener una cotización técnica por su negociación en el mercado secundario. No han tenido éxito hasta el momento. Sabemos de comunicaciones que están emitiendo las grandes empresas del país a sus proveedores del exterior ofreciéndole esos bonos. Eh, Como les decía, difícilmente un proveedor extranjero sienta que su deuda, que su cuenta a cobrar con Argentina queda pagada o queda cancelada con estos bonos, pero bueno, está ocurriendo. La otra opción es que la empresa argentina utilice esos bonos para poder eh, cancelar deudas impositivas y de esa manera, digamos, les quede una diferencia con ese dólar técnico que tendría el bono versus lo que puede aplicar al pago de impuestos, y eso compense la diferencia por operar a contado con liqui y pagar vía contado con liqui.
aclaro también, la opción de pagar contado con liqui sigue vigente, es legal, está permitida, no hay ningún impedimento. Este, pero para aquellos que no quieran el contado con liqui podrían suscribir estos bonos que pueden aplicarse al pago de deuda impositiva, de todos los impuestos y también derechos aduaneros, con más sus intereses y multas. Es decir, yo puedo suscribirlo y aplicarlo. Lo suscribo por valor nominal, lo aplico al pago de deudas. No está instrumentado todo esto todavía a nivel de AFIP, de cómo se hace, pero está previsto. Bueno, es la opción que está dando el gobierno por ahora para cancelar lo que es stock. Y bueno, hasta aquí llegamos con la exposición. Traté de darles un panorama general de todo, cómo está con todas estas reformas. Abro el espacio para preguntas. Aquí está el mail en todo caso, de si tienen alguna duda que les puede quedar. eh, para después, me lo pueden mandar y con mucho gusto les contestamos. Así que abro estos últimos minutos de exposición. Disculpen si fui muy rápido, pero quería darles todo el pantallazo completo. Vamos a las preguntas. Bueno, me preguntan si se sabe algo del mínimo no imponible de ganancias. A ver, no, no se sabe mucho, no es, aclaro a las personas, a los otros participantes, el mínimo no imponible de ganancias, estamos hablando del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias que tributamos las personas humanas, no era materia de esta charla, pero de cualquier manera, a quien me pregunta, le digo, no, no se sabe, o sea, no se sabe qué mínimo se va a aplicar. Tenemos impuesto, para el 2024 tenemos impuesto a las ganancias que supuestamente cuarta categoría se va a restablecer, no sabemos. Tenemos el impuesto a altas rentas. Bueno, en todo caso, si querés por mail podemos seguir la charla y podemos darte mayores precisiones, pero todavía no se sabe nada del respecto. Pero con gusto podemos, si nos mandas un mail, si nos manda un mail, perdón, le podremos responder y darle un seguimiento a su pregunta. Si tienen alguna otra duda, con mucho gusto. Como les decía, por el momento no hay más reformas, medidas fiscales, pero sí va a haber seguramente modificaciones en todo lo que sea comercio, cepo, regulación cambiaria. Así que ahí siempre les sugiero estar en contacto con sus asesores para poder ver cómo se va modificando todo esto. Fernando me pregunta si las empresas podrán hacer distribución de utilidades a su matriz en el exterior. Bueno, todavía no está dicho absolutamente nada. Hoy por hoy no, porque el control, porque hoy por hoy el pago a vinculadas sigue sujeto a autorización. Entonces, hoy por hoy requerimos autorización del Banco Central. Esa autorización en la práctica no sale. Creo que posiblemente pueda haber alguna normativa, así como salió para endeudamiento financiero, puede haber alguna disposición a futuro. Por el momento no. Te diría, le diría a Fernando que no. El proceso de pago de dividendos al exterior a través del dólar oficial todavía no está habilitado sin autorización. O sea, se requiere autorización del Banco Central. Seguimos con la misma normativa. No hay cambios. A ver si tiene alguna otra pregunta más. Bueno, me parece que no hay más preguntas. Ya estamos acercándonos al horario de cierre. Así que yo les agradezco su participación y como les digo, si alguna duda posterior surge, esta charla queda grabada, el material también queda accesible, así que y aquí están los contactos de la oficina de Argentina para que ustedes puedan consultarnos algún tema que les surja después. Uno a veces rebobina la charla y les surgen las dudas después, así que quedamos a disposición para que ustedes, para responder sus preguntas, ¿eh? Fue un gusto compartir con ustedes esta charla, así que los saludo, les deseo buenas tardes.
Chao a todos.